Pues buenas tardes. Empezamos la última sesión de esta jornada. Vamos a intentar que podamos mantenernos hasta el final, que no se levanten demasiados de ustedes por agotamiento o por aburrimiento. Y vamos a empezar esta sesión sobre los retos ambientales de los sistemas de incineración de residuos. Esta sesión tiene tres intervinientes, el señor Guillaume Perron-Piché, el señor Ángel Fernández y el señor Emmanuel Fiani. Vamos a intentar, en principio, que las exposiciones sean del orden de 20 minutos cada una, para tener tiempo para comentar luego y discutir o debatir pues, aquellos aspectos que puedan ser de su interés en un tema que es crucial, que está siendo objeto siempre de gran atención, de gran controversia y, por lo tanto, que seguro que hay temas interesantísimos a poder debatir. Por lo tanto, sin más dilación, le voy a dar la palabra al señor Guillaume Perron-Piché. Guillaume Perron-Piché tiene bastantes años de experiencia en el mundo del lobbying, en los temas ambientales, energía y en políticas públicas. Empezó trabajando en Canadá, en Hydro-Québec, y se movió hasta Bruselas a la European Power Plant Suppliers Association. Desde el año 2008 es Policy Officer en ESWET, la asociación de los suministradores de tecnología de incineración de residuos. Por lo tanto, conoce muy bien, habla español perfectamente y además en este sentido pues conoce perfectamente los entresijos de un mundo tan controvertido como este. Sin más, Guillaume, es la palabra. Gracias mucho. Bueno, pues voy a intentar hacer la presentación en castellano. Si suena terrible, por favor, paradme. Como ya se ha introducido, yo voy a hablar del impacto medioambiental de la valorización energética de los residuos. La primera cosa que quisiera decir es que agradezco mucho a los organizadores de este acontecimiento. Estoy muy contento de ver que hay un interés para estas cuestiones de valorización energética, incluso en España, incluso en Cataluña, y a ver cómo se desarrollará. Si vamos hacia lo que hace ESWET, entonces ESWET es la palabra en inglés para European Suppliers of Waste to Energy Technology. Somos la asociación que representa a los proveedores de tecnología de valorización energética de los residuos al nivel europeo. Bueno, entonces, ¿cuál es esto? Estamos trabajando en Bruselas para representar el sector con otros actores que también trabajan en el ámbito de la valorización energética. Hablamos con los que toman las decisiones en Bruselas, pero también nos encanta discutir con el público, discutir con los ciudadanos, a ver cuáles son sus intereses, sus preguntas sobre esta tecnología. Por supuesto, ustedes los profesionales ya saben de cuál se trata, ya conocen bien la tecnología de valorización energética, cuáles son las ventajas, cómo explicarlo, pero hace falta ver cómo explicarlo a la gente de a pie, por qué necesitan una planta de valorización energética en su ciudad, en su país. Hemos hablado mucho esta mañana de semántica, entonces yo quisiera añadir algo más a la cuestión de plantas que utilizan el combustible urbano, que ha salido como expresión. Yo quisiera añadir un desafío más, porque en Bruselas ahora los debates se enfocan en que no hay residuos que no se pueden reciclar. En teoría, todo se puede reciclar. Esto sí es verdad, esto no es verdad. ¿Qué pasa? Lo que se ve es que hay siempre unos residuos que probablemente no tiene sentido, no se pueden reciclar de manera eficaz. Entonces, esto es una de las primeras preguntas que nos podemos hacer, cómo poner esta cuestión en frente al público. Y
la última cosa que hacer es ver cómo explicar esto a la gente de a pie. Si vamos hacia el programa, muy corto, ya conocéis la mayoría de las cosas que vamos a discutir. La primera cosa, valorización energética, sale como mejor solución para los residuos que todavía no valen la pena reciclar. También hemos desaparecido del radar de fuentes de contaminación. Esto verán lo que significó en un par de minutos en los próximos slides. Otra cosa, la valorización de materias hacia una economía circular. Esto también es palabra que se utiliza mucho en Bruselas estos días, la economía circular. Y también hace falta ver que la valorización energética es una llave para un uso eficiente de la energía. Entonces, hay esta fuente de combustible urbano, si se puede utilizarla, mejor. También, como se ha visto en la sesión precedente, hay las diferentes ventajas de la valorización energética como catalizador de protección climática. Si vamos a por las leyes, muy en breve porque ya se han explicadas un poquito antes en la mañana, hay la Directiva Marco sobre los residuos, entonces mejor vale reducir la cantidad de residuos, reutilizarlo, reciclarlos, lo que no se puede reciclar, mejor vale aprovechar de su energía. Esto todavía tiene sentido porque en día de hoy se sigue produciendo residuos que no valen la pena reciclar. Entonces, esta opción 4 de esta jerarquía de residuos, el aprovechamiento energético, es muy importante. Puede ser que residuos son demasiado contaminados o necesitan mucha energía u agua para reciclarse. Y la última cosa, ya sabemos que la opción 5, que es poner al vertedero, no es opción cara al futuro. Entonces, nos hace falta una solución que se encargue de los residuos y que puede aprovechar de su energía. En esto, del lado de SWET, pero ya se ha dicho muchas veces hoy por los diferentes ponentes, la combustión sobre parrilla es la técnica segura y fiable que cumple estas expectativas. Hablamos de emisiones al aire. Seguro que esto no se ve muy bien en este gráfico, pero lo que es importante destacar es que, como se ha dicho esta mañana, ha habido plantas en el pasado que no tenían sistemas de protección de aire. Entonces, sí, esto claro que han habido plantas que eran muy contaminantes, se ha reconocido el problema y se han desarrollado las mejores técnicas disponibles, los BAT en inglés, Best Available Techniques. De esto se ha reducido como en gran mayoría las emisiones de estas plantas hasta que no sigan siendo un problema en términos de contaminación al aire. Este gráfico aquí, si no quiero hacer esto funcionar, estos son los top 10 sectores industriales que son fuentes de NOx. Se habla muy a menudo de los NOx como siendo un contaminante importante que hace falta reducir y se pregunta de vez en cuando qué podemos hacer en términos de valorización energética para que estas plantas reduzcan sus emisiones. Cualquier cosa que se haga en para los que pueden leer en este gráfico, no sé si podrán encontrar valorización energética en este top 10 de fuentes industriales. La verdad es que la cantidad de emisiones procedentes de plantas de valorización energética es muy pequeñita. Entonces, llamar siempre la atención a emisiones por el aire desde estas plantas, que sea por los NOx o que sea por demás sustancias, no tiene tanto sentido como poner el enfoque en distintos sectores industriales. Si pasamos luego a una cuestión más bien importante en términos de recursos. En Europa se ha
constatado que no hay muchísimos recursos que se pueden utilizar. Como yo llego de afuera, digamos, es una cosa bastante fácil de ver. Entonces, hay muchas estrategias europeas que han tenido como enfoque utilizar los recursos europeos, que sean indígenas u importados dentro de productos, utilizar estos recursos de manera más eficaz. Los residuos seguro que caben en esto. Un residuo que queda después de la incineración de los residuos son estas escorias. Las escorias limpias, por ejemplo, son un recurso que se puede utilizar en construcción de rutas. Ahora, este recurso tiene sentido utilizarlo en términos de energía, en términos de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, pero sigue habiendo oposición a la utilización de este recurso. Yo no veo muy bien cómo cabe esto en una estrategia de utilizar los recursos que se producen por plantas de valorización energética y que se tendrían que despilfarrar a poner al vertedero. También otro recurso que puede ser mucho más interesante en términos económicos son la cuestión de los metales. Entonces, en las escorias hay metales que se pueden recuperar. Un dato interesante, todos sabemos que en Suiza hay oro, pero no solo hay oro en Suiza en los bancos, se halló en las escorias de una planta de valorización en Suiza. Con 40.000 toneladas de escorias se ha sacado 10 kilos de oro. Entonces, ¿quién se atreve a examinar sus escorias? Tiene sentido. La tendencia ahora es a recoger estos metales. Entonces, ¿cómo hacer para que la calidad de estos metales que se sacan de las escorias sean mejores? Entonces, se habla de utilizar una descarga sin uso de agua para las escorias, para mejorar la calidad de lo que se puede sacar de las escorias. Si pasamos ahora a la cuestión de energía, que también tiene mucho sentido ver en el ámbito de eficiencia en los recursos, ya sabemos que las calderas de estas plantas son muy eficientes. Hay la Fórmula 1, R1, que se encarga de mejorar la eficiencia en el uso de esta energía. No digo más porque el próximo ponente se va a encargar de darnos más información sobre esto. Lo que queda muy importante saber es que optimizar el circuito de vapor-agua puede ayudar, entonces, para producir más electricidad. Si se puede conectar la planta a una red de calefacción o de frío urbano, esto sí que sube la eficiencia. El problema es que estas redes no caben en todas las situaciones por razones climáticas. También se puede hacer un uso industrial de este calor, pero esto también no se encuentra a todas partes. Si se mira en lo que podemos hacer con esta electricidad, esta energía que está producida por los residuos, entonces un recurso que no se habría utilizado de otra manera, esto sí que reduce la demanda de energía primaria, entonces lo que hace falta extraer de la tierra. La producción de electricidad desde estas plantas es muy estable y previsible y constituye lo que se llama en inglés la base load, entonces la carga de base que se utiliza en cualquier red eléctrica. La producción de electricidad también ayuda a reducir la intensidad de carbono de cualquier red eléctrica. Luego, si miramos al enfoque del calor y no únicamente de la electricidad, cuando la calefacción y la refrigeración urbanas están utilizadas, esto normalmente ahorra el utilizo de electricidad. Lo que pasa es que la calefacción y el aire acondicionado, por ejemplo, que se utiliza en punta, entonces cuando hay lo más calor o lo más frío, es normalmente la electricidad con mayor peso carbónico. Entonces es cuando hay más gas que se quema para producir esta electricidad de más. Entonces el uso de esta calefacción y refrigeración urbana tiene estas ventajas de reducir
esta demanda eléctrica. Luego, si vamos a las cuestiones climáticas, ya se han discutido mucho antes, durante el principio de la jornada. Entonces, catalizar la protección climática, ¿cómo se hace? Bueno, pues para empezar, se valoriza la energía de los residuos que no se puede reciclar de forma eficaz. Luego, evita las emisiones de metano de los vertederos, que también es un papel muy importante, que era la base de la tecnología, que era mover fuera de los vertederos. Luego, manda recursos con alta huella de carbono de nuevo en la economía. Entonces, estos materiales que se devuelven a la economía, estas escorias, tendrían, si se tuviera que extraerlas de la tierra, un impacto carbónico importante. También es una energía parcialmente renovable, ya se ha discutido antes, la mitad más o menos de esta energía procede de biomasa. La electricidad que procede de residuos rebaja la intensidad carbónica de la red, entonces son plantas que reducen la intensidad carbónica si se compara con una planta de carbón, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, la calefacción y refrigeración gracias a los residuos ahorra el uso de energía primera. Entonces, esto reduce la punta de demanda eléctrica, que es el momento cuando la electricidad tiene la mayor huella carbónica. Si volvemos al marco europeo, se habla mucho ahora de economía circular. Este es una citación de un sitio web que discuta de economía circular. Lo que quisiera destacar es que una economía circular es un sistema industrial que tiene como objetivo regenerarse. Su energía es renovable y aspira a eliminar cualquier residuo. Entonces, esto sí que es el objetivo final de esta economía circular. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo hacer para llegar a esto? El logro de 0 residuos está todavía muy lejos. Mientras habrá residuo que no cabe en el reciclaje, la valorización quedará la opción apropiada, porque si no se pondría en el vertedero, y contribuyendo así al aprovechamiento energético de estos residuos, que se pueden así aprovechar en términos de energía, y evita también que se despilfarren recursos naturales como estas escorias o estos metales. Os agradezco para vuestra atención. Muchas gracias, Guillaume. Ha sido preciso, has tenido el tiempo, lo cual es excelente. Yo creo que has... Estamos muy bien. Bueno, me es muy grato presentar a continuación a Ángel Fernández Omar, aunque no sé si es presentarlo porque yo creo que es sobradamente conocido, es un referente en este país sobre la gestión de instalaciones de evaluación energética, es ingeniero de minas y ha sido durante 21 años director general de TIRME. Por lo tanto, yo creo que es el director general más longevo en las instalaciones de incineración en España. Ha vivido de todo, creo, y si me equivoco es prácticamente equivalente. Sí, y desde luego las ha vivido de todos los colores, con lo cual, digamos, tiene una legitimidad clara para poder explicarnos lo que ahora nos va a... Muy bien, muchas gracias. Lo de longevo voy a tomármelo como un piropo. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación y además felicitarle, porque ya no es fácil conseguir un año, un éxito en un congreso de este tipo, como para conseguirlo 2 años seguidos. Con lo cual, quiere decir muchas cosas. Quiere decir que se ha acertado con el tema y se ha acertado con la organización. Por tanto, felicidades y gracias por invitarme, ¿no? En segundo lugar, agradecer al primer interviniente, porque yo temía que me iba a pisar toda la presentación, porque si alguien sabe algo de R1, ese es Wet, y yo me he permitido fusilar sus conclusiones, con lo cual le agradezco muchísimo que no me haya pisado toda la intervención. Bien,
En primer lugar, decirles, pues, sintéticamente, que AEVERSO es una asociación que lo que hace engloba a todas las plantas incineradoras españolas, una asociación, por tanto, empresarial, y también está incluida dentro de la asociación la planta de Andorra. Somos 11 plantas incineradoras, que son las de residuos urbanos, que es el total. Bien, yo le voy a hablar algo de la R1, si sé cómo funciona esto, claro. ¿La derecha o la izquierda? La derecha, ¿eh? Pongámonos de acuerdo en el sitio. Ah, vale, eso sí es verdad. Hemos oído hablar bastante de la R1 y algunos de ustedes probablemente la conocerán mucho mejor que yo, pero yo quisiera explicarles el origen, es decir, por qué nace la R1. Luego se explica de otras maneras y además hay otros motivos, pero el inicio de por qué aparece ese concepto en las plantas incineradoras es un conflicto, yo diría que de conceptos entre países, porque en un momento determinado, en un caso en el cual hay un conflicto entre dos países, concretamente Alemania y Bélgica, se plantea una cuestión que en aquel momento pues, era importante, y era si algunos residuos podían ser trasladados entre países simplemente por el concepto por el cual se iban a ser utilizados posteriormente. Entonces, en aquel momento hubo una sentencia por la cual se consideraba que si esos residuos eran trasladados, concretamente en este caso desde Alemania a Bélgica, para una cementera, se consideraba como una operación de valorización y como tal, pues era admisible. Sin embargo, luego aparece otra sentencia en otro conflicto transfronterizo, en este caso entre Francia y Luxemburgo, en el cual esos residuos iban a ser trasladados para ser tratados en una incineradora. Y en este caso, el tribunal consideró que era una operación de eliminación y, por tanto, no era lícita. Estamos hablando del mismo residuo. Bueno, esto, evidentemente, jurídicamente era lo que era, pero dentro del sector pues generó, y dentro de lo que era la propia comisión, pues una incertidumbre. Y entonces, a raíz de esto, pues tomó la decisión de clarificar estos conceptos, ¿no? Y a partir de ahí aparece el concepto de eficiencia energética en las plantas incineradoras. Evidentemente, después de esto, pues se ha evolucionado mucho más y podríamos hablar de muchos más argumentos por los cuales hay que hablar de esto. Pero el origen es el que les acabo de explicar. Entonces, aparece una fórmula de eficiencia energética tan fea como esta, en la cual, en definitiva, lo que está buscando es ver qué energía, al final, aprovecha neta una planta. Por lo cual, lo que estamos haciendo es un balance entre la energía entrada y la energía consumida, ¿no? Y bueno, alguien decide que si esa cifra, ese cociente, está por encima de 0,6, en aquellas plantas anteriores a enero de 2009, pues podíamos considerar que esa planta estaba haciendo operaciones de valorización. Y eso les puedo asegurar, y muchos de ustedes lo conocen bien, que tiene unas consecuencias muy importantes desde muchos puntos de vista. Por debajo de esa cifra se les iba a poner, o se les va a poner, en el capítulo de eliminación. Es decir, legalmente con la misma consideración, el mismo nivel que el vertedero. Perdón, que ahora sí que ya me he equivocado en... No sé si, Para las plantas posteriores a esa fecha, que se suponen que tienen unos mejores rendimientos energéticos, entonces en lugar del 0,6, la directiva prevé el 0,65. Bueno,
No voy a entrar en explicarles los conceptos de la fórmula, porque en definitiva es lo que les he dicho, es decir, es energía entrante, energía saliente, energía consumida externa, por ejemplo, pues por gas que habíamos podido utilizar, o gasoil o cualquier otro combustible exterior, o energía importada eléctrica. Sí me interesa que vean simplemente que en la ESUP, que es la energía, el coeficiente que se utiliza es 2,6 veces la energía eléctrica producida más 1,1 la energía térmica. Digo simplemente que se queden un poco con la música para lo que les voy a contar posteriormente, ¿no? Entonces, lo que sí se ha visto muy claramente, una vez analizada la fórmula, es que había una serie de parámetros que tenían una gran influencia sobre el resultado final. Uno, el tipo de recuperación energética, que ya les comentaré dentro de un momento, el tamaño de la instalación y la localización geográfica de la planta, en cuestión, ¿no? Entonces, y ahí viene el estudio de SWEP, la comisión, a través de planteamientos de distintos países, que ahora les iré comentando, consideró que era conveniente pues, hacer un estudio pormenorizado con estos tres conceptos. Este estudio lo hizo SWEP, lo cual quiero felicitarle porque creo que es un estudio magnífico. Se hizo sobre 231 plantas de las 700, 800 que hay en Europa. Quiere decirse, entiendo yo, que es bastante significativo el estudio. Y al final nos encontramos, la voy a saltar porque ya se la he contado, nos encontramos con una conclusión, que luego intentaré detallarles con un poco más. Que si nosotros nos fijamos, vamos a ver, ¿qué hace una planta incineradora normalmente? Producción de energía eléctrica o producción de calor para distintos usos. Podían ser industrial, podía ser un district heating, ¿no? Entonces, en función de que esa planta produzca únicamente electricidad, produzca únicamente vapor o produzca las dos, resulta que la eficiencia energética es claramente diferente. La primera parte va de esto, es decir, estamos en plantas que pueden ir desde el mínimo, solo produciendo electricidad, 0,12, acuérdense que estamos hablando que a partir de 0,6 por abajo es eliminación, hasta plantas de 0,98. Aquellas que solo producen electricidad. Si nos vamos a aquellas que solo producen calor, fíjense que ya estamos hablando de rendimientos algo superiores. Sin embargo, el mínimo, pues por alguna razón, de alguna planta muy específica, pues no es así. Pero en cualquier caso se ve que claramente el rendimiento sube. Y si estamos hablando del combinado, evidentemente eso ocurre con más fuerza, ¿no? Cuando hablamos de tamaño, sí es verdad que hay algunas diferencias por tamaños, pero no son, yo diría que suficientemente significativas como para pensar que es un dato determinante, ¿no? Y sin embargo, si vemos dónde está ubicada físicamente la planta en Europa, sí que podemos ver también que la influencia que tiene la ubicación geográfica de la planta sí que tiene mucha importancia respecto al valor de la R1. Desde valores de 1, no me acuerdo, lo veo ahí, pero creo que es 1,4 o algo así, fíjense, a valores de 0,8, 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la R1? Bueno, pues hay que desarrollar una guía. ¿Qué ocurre? Pues que hay una directriz, pero no hay algo de obligado cumplimiento. Y los países todavía, algunos, por ejemplo España, pues no ha desarrollado un método, una metodología normalizada para calcular la R1. Por tanto, falta esto. Bien, y ahora, además, ¿qué falta? Y por eso les he indicado que uno de los temas importantes era la tercera columna, que era la de ubicación física de la planta. Bueno, pues
Está claro, y ahora le explicaré por qué razones, que si una planta, esa misma planta, con la misma tecnología, operada con el nivel de gestión, de estar en un sitio o estar en otro, nos podíamos encontrar que en el sur tuviéramos una R1 por debajo del 0,6 y en el norte por encima del 0,6. ¿Y eso qué querría decir? Pues que tendríamos graves problemas a la hora de mover esa basura o ese residuo de un sitio a otro, y a lo mejor nos veríamos con la necesidad de mandarlo a otras plantas que fueran valorización en lugar de eliminación. Entonces, bueno, pues habría que hablar, seguramente, de que habría que tener en cuenta algunos otros parámetros. No solo ese valor frío de la R1 tal como en principio parece ser que se tiene que calcular. La directiva ya lo prevé. Es decir, la directiva, en su artículo 38, dice que se podrá tener en cuenta aspectos geográficos, de temperatura exterior, de tamaño, etc. Pero no lo desarrolla. Simplemente lo deja ahí preparado para que si alguien se siente picado, pues diga, oiga, que aquí hay algo que me permite hablar de este tema. Bueno, pues es de lo que quiero comentarles. Este es el mapa de Europa por colores. La HDD, que es una cosa feísima de nombre, el Heating Degree Day, es algo así como la demanda de energía que necesita una casa, nuestra casa, al año para mantenerla en condiciones, en horas, en número de horas, en condiciones de comodidad. Es decir, ¿cuántas horas necesito yo de darle calor a mi casa para tenerla a 18 grados, por poner un ejemplo, ¿no? Evidentemente, ese HDD, en principio, va a ser mayor en el norte de Europa. Es decir, necesito más horas de calentar mi casa que en el sur. Es decir, que hay regiones, los números son responsabilidad / culpa de Swett y no voy a entrar en explicarlos, pero se ha decidido, por distintos estudios, que hay regiones con SHDD mayor de 3.350, que son las regiones frías europeas. Luego tenemos otras zonas por debajo de 2.150, pues que son las zonas del sur de Europa. Y zonas intermedias entre ambas cifras. Bueno, esto viene a ser lo mismo como una proyección de la demanda de energía que prevé en el futuro, bueno, a través del estudio de Swett, en cada una de las zonas europeas. Evidentemente, cuidado, aquí ya no estamos hablando solo de calor, sino estamos hablando de producción de calor más energía eléctrica. Lo digo porque van a ver una cifra aquí de España que sorprende un poco respecto a alguna cifra de Francia, pero es porque es la demanda conjunta energética eléctrica más calor. Si solo hablamos de calor, la cifra española sería mucho más baja. Pero en cualquier caso, fíjense los extremos. Estamos hablando de 1.100, 1.200, 9.700 en el otro extremo, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con que la misma planta, simplemente porque exporte o no calor y el resto de condiciones sean las mismas, nos podamos encontrar en un 0,59, cuando es 0% de exportación de calor, a un 0,778, cuando es un 35%. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de esto porque la mayoría de plantas incineradoras, digamos que desde París para arriba, su función principal es suministro de calor y casi siempre como district heating, es decir, como calefacción doméstica. ¿Pero por qué?
Primero, porque tienen más necesidad. Segundo, porque muchas de estas plantas lo que han hecho es sustituir a plantas productoras de calor que ya existían en una ciudad donde ya tenía la red de district heating montada y simplemente algún día se les ocurre decir, oye, ¿y por qué no cambiamos el combustible y en lugar de poner madera o poner carbón, ponemos residuo? Pero la infraestructura estaba y la necesidad también. En el sur de Europa esto no ocurre. Entonces, Sweat estudia el tema y lo que hace es proponer unos factores correctores que, digamos, intenten equilibrar estas diferencias entre países europeos. Propone, en primer lugar, un factor de corrección por electricidad. ¿Por qué? La mayoría de plantas en el sur de Europa, la refrigeración es por aire. La temperatura media del aire es mucho mayor, no hace falta eso explicarlo, que en el norte. Entonces, la eficiencia energética por un defecto de menos vacío es peor. Eso no tiene nada que ver ni con la tecnología ni con la gestión, pero sí que se puede ver penalizada la posición de esa planta. Entonces, Sweat lo que hace es proponer un coeficiente corrector cuando estamos hablando de producción de energía eléctrica. Propone otro cuando además estamos hablando de producción de calor, que es un factor multiplicador mayor. Y luego, bueno, también aquí hace de juicio de grabarse las manos y dice, o ninguno. Bien, entonces, a través de un estudio bastante exhaustivo de las temperaturas en 22 estaciones meteorológicas alrededor de Europa, al final lo que acaba viendo es que hay unas curvas digamos, de demanda y de horas por encima o por debajo de una determinada cifra. Y coge un punto medio en el cual habla de 10 grados de temperatura. A partir de ahí, estoy mirando para este señor porque usted sabe mucho más que yo, y estoy intentando no decir ninguna barbaridad. Entonces, digamos que de aquí para arriba propone una corrección en sentido positivo y de aquí para abajo lo único que propone es que se queden como están. No las va a penalizar y encima para ser más eficientes. No sería tampoco justo, ¿no? Bueno, entonces, en función de cuál es el parámetro que vamos a utilizar, si solo energía o energía y vapor, propone unas curvas. Fíjese, aquí estamos hablando del punto, ven allí 3.350. Ese es el punto de aquí para adelante en donde los temas de temperatura exterior son, en este caso, digamos, favorables a la eficiencia energética, y ahí ya no hace ninguna discriminación, es decir, le da igual que sean 3.350 que 5.700, y de ahí para atrás, en función de que estemos hablando de la primera propuesta, solo energía o energía y vapor, plantea dos posibles curvas en las cuales cada país o cada planta incineradora, ubicándose en el punto donde le toque, tendría el coeficiente corrector correspondiente. Insisto, en función de la línea azul sería solo energía eléctrica, la línea verde sería teniendo en cuenta los dos factores. Ya estoy acabando y me queda 2 minutos. La opción A ya se la he explicado, entonces voy a correr porque si entrara a explicar esto nos daría la tarde y no se trata de esto. La opción B es la de energía de vapor más eléctrica. Y entonces, fíjense, mire, hay unos países que en este momento tienen una capacidad excedentaria. Estos países están proponiendo, entre otras cosas, bueno, pues que pueden ayudar a otros países a tratar sus residuos. Y además son países que coinciden que su eficiencia energética es la buena. Yo no hace falta que les diga que mi opinión no coincide exactamente con esta opinión, ¿no? Sí, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos las pilas y tener sistemas eficientes y no necesitar pues, hacer estas cosas, ¿no?
como veo, esto es que no lo ven ustedes, pero está parpadeando, es decir, ya me dice que ya me he muerto. Voy a ir rápido. Estos son los países que tienen capacidad excedentaria. Esto solo os lo dejo como una pregunta. Lo digo porque ahora, con las conclusiones, les diré que precisamente esos países, bueno, pues tienen un cierto interés legítimo de tratar los residuos del sur de Europa. Entonces yo simplemente les dejo sobre la mesa pues que a lo mejor en ese momento habrá que hablar de otros principios también europeos, como es el de proximidad, ¿no? Simplemente, como una pincelada, y no tiene nada que ver con lo que os he hablado, pero creo que es suficientemente interesante para dárselo. Objetivos de reducción de gases de efecto invernadero europeos. La previsión de la aportación de las plantas incineradoras en máximo y mínimo, sobre el 100%, estamos hablando del 30% y el 10%. No me parece una cifra despreciable. Conclusiones. Vamos a operaciones de cada vez más eficientes. No solo en gestión de residuos, en cualquier otro sistema de tratamiento. Aquellas instalaciones que no puedan adaptarse se pueden encontrar en la categoría de vertedero. Se empieza a vislumbrar una competencia norte-sur. Es decir, se empieza a competir por los residuos. Iremos hacia... es decir, esto tiene fortalezas. Es decir, nos va a obligar a ir a sistemas más eficientes, es decir, a ser mejores. Por tanto, yo estoy convencido que esto al final acabará siendo un activo más que un pasivo. Y de cada vez tendrá mayor importancia la sustitución de combustibles fósiles, como el carbón, por combustibles procedentes de residuos. Y todo ello, yo estoy convencido de verdad que esto va a redundar en una mejora muy sustancial en las actuaciones para liderar el cambio del cambio climático, por decirlo de alguna manera. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No se nos vayan, por favor. Bueno, la tercera intervención es la de Manuel Fiani. Manuel Fiani es máster en química y PhD en ingeniería de procesos. Ha estado, digamos, en la ADEME, en la Agencia Francesa de Medio Ambiente, desde el año 2000 y ha trabajado en muchísimas áreas para evaluar, digamos, temas de emisiones de aire, eficiencia energética, gestión de residuos, etc. O sea, yo creo que nos va a dar una visión sobre los temas de los aspectos más de regulación ambiental, de emisiones. En el futuro, este año próximo, será el año anual en la Unión Europea del aire y, por lo tanto, puede haber algunos aspectos interesantes que él nos puede anticipar. Manuel, cuando quieras. Thank you. First of all, I would like to thank the organizers for having invited me here at this symposium. It's really my pleasure to share with you the experience of my country, France, with respect to long-term dioxin measurements. Before I start, I just would like to say a few words on our agency, because you may know, you may not know it. We are a technical public agency, depending on the ministries in charge of environment, energy, and research. So one of our tasks is to provide technical expertise to the ministry in charge of policy development. So our agency stands between different stakeholders, the ministry, decision makers at the local level, industrial operators, academia, of course, and also the public. So we use different tools such as communication to the public, incentives at the local level as far as investments are concerned, or as well as financial incentives for research programs.
So our agency deals with all aspects of environment and energy, except water and nuclear power, which is dealt with other agencies. So basically we deal with air quality, waste management, energy efficiency, renewable, and so on. So that's it for the presentation. Of course, what I'm going to present you this afternoon is very technical in essence. So I know that I'm the very last speaker of the day, so don't be afraid. I won't go into very technical details as far as these issues are concerned. Actually, my objective is to show you the French experience on how we have spread long-term sampling of dioxins. It has been a long and gradual process, which started somewhere 12 years ago. And what I can tell you now is that in less than 2 years, each and every waste incinerator in France will be equipped with such device. And you may remember it has been shown 3 times today. You know, this map of Europe with a number of incineration plants in each country. And yes, indeed, in France we still have, well, we have something like 129 or 130, depending on the slides that were shown, municipal waste incineration plants, and 10 to 20 more regarding industrial waste incineration. That's working. So, first of all, some vocabulary. So what do we mean by long-term sampling? Well, it's more complicated in France because we use the word semi-continuous measurement. So semi-continuous measurement covers a continuous sampling. So the sampling is continuous, for example, for a month, which is followed afterward by an analysis in an accredited laboratory. So it is a 2-step process. First, a continuous sampling, and then afterward, an analysis. So it doesn't provide a real-time measurement or real-time information, but it is still a more representative information when we compare it to spot measurements, which are required by the EU legislation now. So this is the most important. It provides a better picture of what is really emitted at the stack. Semi-continuous measurements to us differ to real-time continuous measurement, and to be clear, right now continuous measurement devices are not available on the shelf. It is not commercially available. I think 3, 4, 5 teams, research teams around the world are working on that issue, and including one team in France actually. But right now, continuous measurement devices are not commercially available. So again, to refresh your mind, currently spot measurements are required by the Industrial Emission Directive, including the chapter on waste incineration in the IED. So these spot measurements are required to assess whether the compliance of ELV is achieved. So why have we had all these discussions in France regarding dioxin long-term sampling? Actually, when we discussed with different stakeholders, we realized that it can fulfill different kinds of objectives or different kinds of needs. First of all, it improves transparency of dioxin emissions, and therefore it can ensure a better confidence of the population as well as an improvement of the quality of reporting. And at the French level, this is a very important background aspect, because we had different episodes of pollution in France, the last one being 10 years ago. So there is a mistrust in the French population regarding incineration. Second need is related to technical issues for the operator, so it can help identify emission peaks in order to rapidly take corrective actions.
in instances where the installation faces malfunctioning issues. And I will give you a concrete example at the end of my presentation on these two aspects. Now, I will give you more details about the process that has occurred in France. So these transpiration needs were formalized in 2007, where we had a broad negotiation and consultation on environment. It was a French environmental roundtable. You may have heard of it. It was called the Grenelle Environnement. And it was broadly launched to define key points of government policy on ecological and sustainable development issues for the 2007 to 2012 period. And of course, it relates to the last French presidential mandate. Something like 270 or 280 measures were derived from these negotiations, and two of them are of particular interest for our subject now. Measure number 262 asked for an increase in transparency requirements dedicated specifically to waste incineration, whereas measure number 265 asked for an enhancement of health and environment impact assessments for all kinds of waste management options. So now we had the measures, but afterwards we had to think about the implementation and the technical aspect of these measures. On the top of that, NGOs in France specifically called for a spreading of long-term sampling devices throughout the country. Therefore, the French Ministry of Environment asked our agency to study the implementation issues for such countrywide spreading, and I had the honor to chair these negotiations. So, the consultation took place for 6 months or so. Formally, we set up a working group in October 2008. This working group was made of delegates from different origins, local communities, environmental NGOs, industrial operators, and we have 3 main industrial operators in France for municipal waste incineration, local authorities, which are in charge of the implementation at the local level of the legislation, and also technical experts, including technical experts from abroad. In June 2009, after this consultation, our agency gave its recommendation to the ministry, and these were based on 3 pillars. The first one was a proposal to amend the French ministerial orders on waste incineration of September 2002, which basically transposed the waste incineration directive, in order to request semi-continuous measurements aiming at enhancing information quality. And it's very important to keep in mind that this requirement is used for information quality and not for emission limit value compliance assessment. Second pillar was, it was proposed to standardize the whole procedure from the sampling to the reporting at the French level, in conjunction with development which started on that specific issues 1 or 2 years before, and these developments at the CEN, so the European standardization body, so these developments are still going on. And the third one was the possibility for our agency to provide financial incentives for the first plants which would invest in such devices, so they would anticipate these new legislation requirements. By the way, I'm using the word incineration, so I hope it's not a 4-letter word for some of you.
but I have good reasons. You know, incineration is still the word used in the European legislation and the French legislation. So at least from a legal point of view, the word incineration is still sound. So let's go back to my slide. The initial orders, as in the Waste Incineration Directive, did not require any measure on long-term sampling. These amendments were issued quite rapidly because only 1 year after our recommendations, the amendments were issued in our official journal. So in August 2010. And again, in the amended order, semi-continuous measurement of dioxins are required only for information purposes and not for ELV compliance purposes. The ELV compliance is still achieved through the spot measurements through EN 1948, part 1, 2, and 3. There are several requirements in these amendments. For example, on sampling times, we are keen on monthly sampling, for example, as well as on the maximum yearly downtimes, which means the ratio between the semi-continuous measurement device works on the duration of, on the time on which the kiln is operating. So it gives an idea of breakdowns and so on. This measure is applicable to existing plants from July 2014. It is applicable to municipal waste incineration plants and industrial incineration plants as well. It also more or less implies on co-incineration in cement kilns, but there are specific amendments when it comes to co-incineration in cement kilns. So now the measure is directly targeted to incineration. So, how did we operate our financial incentive to help the first plants to be equipped? Actually, more than 10 years ago, we already provided some financial incentives for the very first investment in France. At that time, 4 plants were helped for a total funding of more than 300,000 euros. And well, we were quite happy because we noticed 3 years after that the market had effectively started. At that time, 16 plants were equipped with semi-continuous measurement devices. So again, 16 plants represent a little bit more than 10% of all the incineration plants in France. So in 2010, we modified our financial support scheme to allow for wide support to existing plants and only existing plants, which would invest before the deadline. And our incentives cover all kinds of plants, from municipal and industrial waste incineration plants to co-incineration plants. There are several criteria, for example, one being that devices must be certified at least by one certification scheme in one European country, for example, NFE-IE in France, MCERTS in the UK, or the TÜV in Germany. So as for the end of the summer 2012, we have given financial support to 46 plants for a total grant of more than 3 million euros. Our support is to be stopped at the end of the year, so we expect, well, it is very likely that that more plants will be helped. I think there are something like 15 plants in the or 15 plants under instruction in the pipeline. So at the end of the year, there can be 60 plants at least. For those of you who are not familiar with these devices, a few words on the market. It has
gradually developed for the last 15 years all over Europe. And today in France, on the French market, there are 3 brands which are available. You can see them on the screen. And all of them have been certified by at least one certification scheme, which is, again, a major criteria for us. And so we have now a strong experience in France, but there are also interesting or major feedback from other countries. And I'm thinking of Belgium and Italy at the first place, but also Germany, Austria, and to a lesser extent, the Netherlands, UK, Japan, Sweden, and Finland. Now, does it work? How much does it cost? I will tell you everything. Yes, it works. Our references are based mainly on the EMESA and DMS devices because the other one was implemented only 3 years ago. So French stakeholders consider that operating conditions of these measuring devices are well controlled, and the yearly downtime ratio is usually lower than 10%. So it means that more than 90% of the time the device works properly. The industrial feedback is positive, in particular in the case of recently commissioned plants and in the case of steady operating conditions of the plant. So of course, investment costs have decreased for the last 15 years, including the last 4 or 5 years. They are similar for the 3 devices. Of course, it depends on the specific on specific cases, and the investment costs range from 80 to 120,000 euros per incineration line, and I think it is slightly lower now as competition grows in France. And yes, it's not written on my slide, but it is reflected in the abstract. The French feedback is that for an average incineration plant, costs are around €1 per ton of waste. So it's not that expensive. Now, to end my presentation, I would like to give you a concrete example of a French plant. It's called, it is a municipal waste incineration plant in Vaux-le-Pénil, which is a town east of Paris. An EMESA was implemented nearly 10 years ago, and at that time the objective was clearly to enhance transparency on dioxin emissions, as just before there were an old plant which had severe impact on the environment. So there was a true challenge to restore confidence with the population. And now the local community is fully satisfied with its device. You can ask them, I can give you the emails and so on. Downtime ratios are around 5%, so it means that 95% of the time the device works properly. Results have shown that, so on a continuous sampling basis, emissions of dioxins are 0.002 nanogram per cubic meter, which is far lower than the ELV. And this is a figure we saw this morning, and I can tell you that we didn't meet before. So indeed, it provided a better communication with local stakeholders on a regular basis. So first, the industrial operator, because the local community is in charge of this aspect. So it helps the communication between the local community and the industrial operator on the one hand, and on the population, NGOs, and general public on the other hand. For example, through quarterly publications. So you can find this data publicly.
And to give you a last example on that specific plant, in 2008, semi-continuous measurements results showed that concentrations were significantly higher than this 0.002 average. So the local community decided to investigate the technical reasons, and it appeared that the activated carbon material, which is used to cut dioxin emissions down, this material did not meet the expected specifications. So this was proven, and after the activated carbon was changed, well, dioxin concentrations came back to the level of 0.002 nanograms. So it also can help the industrial operator. So to conclude with, our recommendations on dioxin semi-continuous measurements are clear. To us, it allows a better picture of emissions compared to the spot measurements, which is carried out 4 times a year, for example. It allows for rapid technical corrective actions in case of malfunctioning of the plant. Therefore, and the most important, it allows for better confidence with local stakeholders. And we didn't wait for the European standard to be developed. We put that in the legislation because we thought these devices were worth implementing on a technical basis. We consider that these devices reflect a mature market. At the end of the year, well, something like nearly half of our municipal waste incinerator will be equipped. It is now legally required through a French ministerial orders amendment. And this requirement, again, is aiming at enhancing transparency on dioxin emissions and not at assessing ELV compliance. And of course, financial incentives helped this market initial growth. Thank you for your attention. If you have any questions, I will be happy to answer. Thank you. Thank you very much, Manuel. Bien, ahora estamos en la fase, tenemos tiempo de poder hacer algunos comentarios sobre las intervenciones. ¿Hay algunas palabras pedidas por aquí? Yo también quisiera hacer un par de comentarios, pero los hago en función de lo que vaya saliendo. Hola, buena tarde. Y me imagino que la pregunta es para Ángel, imagino. A ver, es una pregunta triple además. Mi nombre es Eduard Millet, de la empresa Inchman. Mi pregunta es, bueno, la triple que decía, si la normativa para las emisiones en las incineradoras es la misma de las incineradoras municipales de sólidos y la de las cementeras que también queman CDR, si aplica la misma. Si hay proyectos realmente que se vayan a llevar a cabo en España en los próximos 5 años de incineradoras que no estén parados, me refiero, o sea, incineradoras que vayan a no papel mojado como el plan de infraestructuras de la Generalitat, que debería haber en teoría una incineradora nueva en el área metropolitana de 500.000 toneladas que debe estar debajo del mar. Si hay en los próximos 5 años algo previsto y si tiene los precios actualizados más o menos de entrada de euros por tonelada en TIRME, por decirle la que lo debe tener más fresco, y en los ecoparks, la diferencia. Bueno, vamos a ver. En relación a la normativa, pues cada tipo de instalación tiene una normativa diferente, ¿no? Fundamentalmente, donde se diferencian, por lo que yo sé, me conozco creo que bastante bien la directiva de emisiones a lo que se refiere a la incineración, pero sí creo conocer algo la de otras instalaciones, no solo las cementeras, también las térmicas, por ejemplo, ¿no? Que también en Europa algunas térmicas también ya están empezando a utilizar los combustibles procedentes de residuos también, ¿no? Donde hay una diferencia fundamental es en la emisión de óxidos nitrosos. En las cementeras la regulación es más permisiva. El motivo que se da es que los óxidos nitrosos
decir, o sea, la cementera tiene unas ventajas respecto a, por ejemplo, la incineración, porque la temperatura de gases es más alta, y entonces para algunos temas tiene alguna ventaja, pero es verdad que a temperaturas más altas se producen más óxidos nitrosos. Y por ahora, así como en las incineradoras se ha tomado la decisión legal, de limitarlo a unos niveles tales que obliga a establecer sistemas de tratamiento de los óxidos nitrosos, vía catalítica o vía no catalítica, por ahora, a día de hoy, que yo sepa, en las cementeras eso no ocurre, ¿no? Y entonces, bueno, pues las emisiones en este punto en concreto pues son manifiestamente más altas. Respecto a proyectos, bueno, pues yo sinceramente, por lo que yo sé, cero. Ganas, bueno, pues hay alguna comunidad, algún ayuntamiento, algo que sí tiene ganas. Los dos proyectos que estaban, que yo sepa, más avanzados era el de San Sebastián. Como saben ustedes, incluso era un proyecto adjudicado con contrato firmado, pero que posteriormente pues los responsables políticos han tomado la decisión de dejarlo en stand-by. ¿Cómo acabará? No lo sé, pero esta es la situación. Y el otro proyecto que aparentemente estaba más avanzado era el de Asturias. Ahí se planteó un tema de tipo legal. Parece ser que el plan de gestión de Asturias no preveía ese tipo de instalación, con lo cual se tuvo que echar para atrás pues todo el proceso, y por lo que yo sé, en este momento se está en vías de modificar el plan para que permita que haya una planta incineradora en Asturias. Que yo sepa, no hay nada más. Que yo sepa, no hay nada más. Aprovecho por decirles que en este momento los residuos en España que van a vertedero superan el 60%. Ya aprovechando la pregunta, ¿no? En cuanto al coste, bueno, yo le puedo hablar del coste de Mallorca, pero no me quiero extender, porque ese sí creo que me lo conozco. Y el coste de Mallorca es difícil de explicar con una cifra. Si usted me pide qué cuesta una tonelada de basura en Mallorca, yo le tendré que decir 140 euros. Ahora, si usted me pide cuánto cuesta la incineración, le diré 90. ¿Por qué? Porque el proyecto de Mallorca es muchísimo más completo y tiene muchísimos más conceptos. Tiene metanización, tiene compostaje, tiene planta de selección de envases, tiene transferencia, tiene secado solar de fangos de depuradora, tiene tratamiento de 100.000 toneladas de fangos de depuradora que entran gratis en el sistema, etcétera, etcétera. Ese mixing es el que al final acaba costando 131 sin IVA y 100 no sé qué con IVA. Respecto a los ecoparques, bueno, yo no tengo las cifras, porque, mire, lo más difícil que hay, y le puedo asegurar que lo hemos intentado muchas veces, es homogeneizar costes. Pero para eso tenemos que partir de datos homogéneos. El problema es que, como se ha dicho esta mañana por parte de otro interviniente, por ejemplo, el proyecto de Mallorca prácticamente no ha tenido ningún tipo de subvención pública. Hay otros proyectos que han tenido mucha subvención pública, con lo cual es muy difícil hablar en términos homogéneos. Es más, incluso hay algunos proyectos que reciben una parte directamente y otra parte a través de otro tipo de vías de presupuesto, ¿no? Entonces, sinceramente, cualquier cifra que yo le diera iba a ser seguramente sesgada. Lo que sí le puedo decir, que en el caso de Mallorca, la incineración es el sistema más barato de todos los que estamos aplicando. Eso sí se lo puedo decir. En el caso de Mallorca le puedo decir que la incineración es del orden de una tercera parte de coste, por ejemplo, que la metanización. A nivel de coste. En otros temas no voy a entrar ahora, ¿no? A ver, yo voy a hacer una pregunta a Guillaume o a Emmanuel, no sé, a los dos. Es en relación al tema del material particulado, particulate matter, pequeñas,
¿Cómo está desde el punto de vista normativo, percepción, etcétera? Porque sé que es un tema que es objeto de controversia y entonces me gustaría conocer un poco la opinión, si habéis reflexionado sobre el tema o habéis intervenido alguna vez en relación a este tema. Sí, gracias. Por lo que se refiere a, por ejemplo, polvos o nanopartículas, por el momento no se trata en términos de legislación porque los datos no están suficientes como para poner una cifra precisa en estas sustancias. Lo que queda claro es que ha habido estudios ya, por ejemplo, sobre nanopartículas, entonces las muy pequeñitas, que han, por el momento, visto que estas partículas no constituían un problema desde las plantas de valorización energética. Se habían puesto una cantidad dentro del horno y han contado cuál hubiera salido al final de la chimenea. Y al final había casi nada más que lo que hubiera en el aire ambiental alrededor de la ciudad. Entonces, por el momento no se está visto por el punto de vista legislativo porque faltan datos. Lo que se ha visto hasta ahora son datos que enseñan que los sistemas de tratamientos de gases en las plantas tienen una eficiencia muy alta, incluso para estas sustancias que ya no se conocen muy bien. Thank you. I can give you a few elements regarding PM2.5 because it is clearly an issue, and you may know that there are currently discussions at the EU level in the context of the revision of the national emission ceiling directive, and we will probably have, Spain, France, and all other member states will probably have ceilings on PM2.5 emissions. So to prepare these discussions in our agency, we carried out a substantive amount of studies on PM2.5 emissions and metrology and so on from different sectors. So from incineration to iron and steel, cement, foundries and so on. And for the time being, we don't think that in France waste incineration is a major contributor to PM2.5. So it may bring you some elements as well. Muchas gracias. Bueno, ya me he quedado tranquilo. Ahora, otra vez, por favor, algunas otras intervenciones. ¿Están cansados, aburridos, ganas de salir corriendo? La última para Ángel. No, en relación al tema que has explicado de los factores que el estudio de SWET propone en relación a las distintas hipótesis, si solamente hay generación eléctrica, si hay, digamos, también generación de calor. ¿Habéis hecho, se ha analizado, digamos, cómo repercutiría en las instalaciones, en las incineradoras españolas existentes? ¿Alguna consideración, digamos, de este factor de corrección? Sí. Es evidente que hay que negociar, pero ¿qué sucedería? Sí, evidentemente. Y además, quiero ya simplemente comentar pues que se ha constituido dentro de Aeversu. Aeversu funciona a nivel de comités de distintas para compartir experiencias, y el que se ha constituido, además se ha constituido precisamente aquí en Mataró y lo va a liderar Mataró, es el de eficiencia energética. Sí, yo creo que Aeversu tenemos que dar el do de pecho, ¿no? Y que hay que ser valientes y que hay que apostar por mejorar y optimizar las instalaciones de cara pues, a incrementar lo máximo posible la eficiencia energética, evidentemente asumible con los costes correspondientes. En este momento, prácticamente todas las plantas, digo prácticamente todas las plantas, a falta de tener una certificación oficial, tenemos un problema. En España todavía no hay una directriz oficial para el cálculo de la R1.
Esto espero que se subsane a corto plazo, porque esto puede generar algún tipo de problema. Entonces, los cálculos que se están haciendo no son oficiales, no están certificados. La gran mayoría de plantas van a cumplir prácticamente sin ningún tipo de problema. Y las que no lo cumplen van a ser precisamente por alguno de los factores que he citado. Es decir, yo espero que entre las mejoras que van a hacer estas plantas y que realmente en Bruselas sean sensibles a este factor climático y geográfico, yo diría que las plantas españolas pueden estar tranquilas de estar dentro del capítulo de valorización. Perfecto, es importante esta matización. ¿Algún comentario más que pudiera tener? Si no, tengo un mensaje de la organización que dice que, bueno, podríamos dar, digamos, un poco por finalizada la sesión en estos momentos. Y ya digo, tengo este mensaje, dice que a las 19:30 sale un autocar desde aquí al Tecnocampus hacia la visita turística a la Basílica de Santa María de Mataró. Por lo tanto, todos los asistentes e interesados deben presentarse a las 19:15 a la entrada exterior del Tecnocampus. El autocar regresará y realizará 2 paradas, una en el Tecnocampus y otra en el Hotel Atenea, que imagino que hay muchos de los asistentes que están allí alojados. Y recordarles que mañana se empiezan las sesiones a las 9 de la mañana con el bloque de combustibles derivados de residuos. No sé si la organización tiene algún otro comentario o mensaje. Entonces, muchas gracias por su atención y damos por finalizada, digamos, la sesión de hoy.